llega el reporte del ultra, era un CA tiroideo, ya extendido, y cuando sacamos la placa de tórax hasta con metástasis, o sea, era una enfermedad terminal. Y lo que hicimos fue darle RCP, y todavía cuando regresó el residente y nos encontró dando RCP, le dimos 20 minutos, 21 minutos. Salió la señora, pero quedó con un síndrome del neocórtex, o sea, en estado vegetal, como diría la gente, y estuvo 3 meses intubada. Y la familia, como le habíamos dicho que iba a pasar la noche, desde hace 3 meses antes tenía la caja, el maíz para el velorio, todo lo que iban a usar, y ya no tenían plata para exámenes de nada. La señora al final murió 3 meses después, ventilada. Así que hay que tener cuidado con lo que hacemos y cuidado con el no valorar esto bien, ¿ya? Así que mucho ojo. A veces uno por llevarse de héroe se la lleva de villano. Sigamos. Van a encontrar ustedes algunas características clínicas básicas o críticas básicas del RCP. Lo primero es que es necesario para que el RCP sea de calidad que por lo menos el RCP sea iniciado para 10 segundos después del paro. Ojo, lógicamente puede ser que en la calle no sepamos diagnosticar esto, o que el paciente llegue en paro en la camilla de los bomberos y todo. No quiere decir que no tengamos que dar, pero quiere decir que mientras más cercano, mejor, y el tiempo límite son 10 segundos. Y se dice que se debe de comprimir fuerte y rápido. Normalmente comprimimos presionando y tratando de que esta compresión que hagamos en el tórax permita tanto la comprensión como la expansión torácica, haciendo que esto sea de aproximadamente una profundidad de 5 centímetros o 2 pulgadas. Ajá. Y si fuera un niño, por lo menos 1/3 del tórax en niños. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, de la calidad de compresión. ¿Ya? Ojo aquí, hay que tener en cuenta que ¿por qué? Porque si en dado caso empezamos con el ambú o con el boca a boca a darle más de la ventilación, no estamos dando una respiración de calidad, una buena saturación. ¿Ya? Esto es entre lo básico, y esto es exactamente del básico. Y cuando hablamos del básico, lógicamente estamos hablando de un momento en el que no estamos en un hospital, en el que estamos solos, o en el que estamos tal vez con uno o dos acompañantes, digamos que van en el bus, y como van vestidos de blanco, dicen, esos son doctores, y si el paciente entró en paro enfrente de ustedes en el microbús, les toca. O si venían en el bus para ir a visitar su casa, les toca. ¿Ya? Entonces, en ese momento estamos hablando de recordarnos lo que vamos a hacer ahorita. Si estamos hablando de un solo reanimador, lo importante, recuerden siempre, lo voy a repetir durante toda la clase, son las compresiones. Lo más importante son las compresiones. Pero en aquel paciente que pues, yo estoy aquí, le estoy dando RCP básico, por lo menos tengo que dar 2 respiraciones por 30 compresiones. ¿Sí? Cuento a 30 y doy 2 respiraciones de por lo menos 1 segundo cada una, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tener en cuenta, vamos a poner aquí para que no se nos olvide, que si es un solo reanimador, 30 compresiones y 2 respiraciones. Para que no se nos olvide y que nos quede clarito cómo lo hacemos hablando de un reanimador. ¿Sí, sí? Si son 30 compresiones y 2 aspiraciones de aire, ¿se puede decir? Ajá. ¿Por qué cuando dan RCP con el ambú están va de darle y darle y darle y darle como que hiperventilándolo? Bueno. Eso ahorita lo vamos a responder, no te preocupes, porque ahorita que pase al avanzado vas a entender eso. Bueno, pero sí tenés muy buena razón. ¿Por qué cuando estamos en el básico hacemos esto y en el avanzado no? Y no es que, y hay un error, que a veces hiperventilamos. Tenés toda la razón. Ahorita vamos a caer a eso. Gracias por decirlo. Está bien, gracias, doctor. Ahorita caemos a eso. Esto es con un reanimador. Si por lo menos tengo un compañero, ese compañero con el que me salgo del servicio o me salgo del turno antes y por salirme del turno antes o del servicio antes encontré este accidente. Entonces, 2 reanimadores
Por lo menos, y aquí vas a empezar a ver tu respuesta, vas a encontrar que cuando ya son 2 reanimadores, se sugiere que al tener 2 reanimadores sea casi igual. Vamos a ver. Pero la diferencia es que con 2 reanimadores son 15 compresiones y 2 respiraciones. ¿Sí? Eso es lo que se comprende, ¿ya? Cuando estamos en básico, esto es básico. Entonces, cuando yo estoy hablando de RCP básico, quiere decir que me tengo que recordar que toda la vida lo primordial son las compresiones torácicas. Va. ¿A qué nivel son las compresiones torácicas? A ver, díganme, o me van a decir que lo tengo que repetir, eso ya lo saben. Ya han dado RCP. Y algunos son bien tochos y se me muere el paciente cada rato. A ver. Cuéntenme, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel del tórax? Apéndice chifoide, doctor. El lado Apéndice izquierdo. chifoide. 2 dedos arriba del apéndice chifoide y coloco mis manos y le doy. Recuerden que la compresión de calidad no es con los codos, sino que es desde los hombros que viene esto aquí, ¿verdad? Desde los hombros. Así que algunos pueden practicar eso de otras maneras y aprovechan de una vez agarrar práctica para el RCP. Bueno, sigamos. Cuando ya pasamos a nuestro RCP, perdón, sigamos aquí todavía. Hay que tener en cuenta que aunque dice de boca a boca, actualmente no es nuestra prioridad. Vuelvo a explicar. Siempre. ¿Y por qué? Por el COVID. En la época de pandemia, la única aclaración de cambio que hicieron las guías europeas y la AJA es que preferiblemente evitamos la respiración. Si el paciente, si ustedes lo encontraron en la calle, le ponen su mascarilla, le ponen una mascarilla al paciente, voltean la cara, está acostadito, le voltean la cara, para que no les esté tirando directamente el aire y ustedes le puedan dar las compresiones. Eso es lo que se sugiere ahorita en época de pandemia y el transcurso de la pospandemia, para no contagiarnos de COVID, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Las respiraciones, si se requieren dar, están las bolsas que ya existen con su respirador para ir con esto, y si no, pues se evitan. Por eso son primordiales las compresiones, ¿ya? Ahora, aquí va la respuesta de las respiraciones. Cuando empezamos lo que vamos a ver ahorita, que es el RCP avanzado, vamos a utilizar el AMBU, que el AMBU simplemente es la bolsa de respiración, la bolsa con la cual nosotros pues podemos generar una respiración casi igual al volumen que tenemos nosotros en nuestro pulmón, el volumen efectivo que tenemos en el pulmón. O sea, más o menos entre 500 a 800 ml cada vez que... Entonces, eso es algo que tenemos que recordar para que no se nos olvide que es básico lo que tenemos. Recordemos que la palabra AMBU tiene, para que no se nos olvide, la palabra AMBU no es el nombre. Eso, AMBU hasta está hispanizado, latinizado ya con la tilde, porque AMBU es Airway Mask. Y algunas guías españolas lo mencionan así, como unidad bolsa mascarilla. Entonces, para que sepan, cuando piden en AMBU es esto. Entonces, no es que exista esa palabra en español, sino que nosotros los médicos la latinizamos. Va, sigamos. Entonces, cuando ya tenemos nuestro AMBU, ¿por qué hiperventilamos? Hay 2 cosas. A veces está el AMBU y hacemos el sello. Se acordarán que el sello es una C, ¿verdad? Esta C que tenemos, lógicamente, agarramos y queda nuestra carita y nuestros dedos. La manera de poder agarrar la carita y se ve el sello hermético. O ya tenemos entubado al paciente. ¿Qué pasa en ese momento? Tenemos que tratar de llegar a simular nuestras respiraciones. Bueno, ahora cuéntenme ustedes cuántas veces aproximadamente respiramos por minuto. ¿De 12 a 20, doctor? De 12 a 20. Y entonces aquí va la cuestión. ¿Por qué rayos hiperventilamos al paciente? Nosotros tenemos que intentar por lo menos igualar nuestro nivel respiratorio. La guía de la AJA, el algoritmo de la AJA, que en un ratito se los voy a presentar, nos habla de las respiraciones en un promedio de 1
cada 6 segundos para hacer un total de por lo menos 10 respiraciones en un minuto. Otras guías más antiguas o de otras escuelas nos van a decir que sean 12 por minuto para simular lo fisiológico. Entonces, manejemos la de ahí, de 10 a 12 por minuto, las respiraciones. Eso es lo que tenemos que hacer ahora que nuestro residente, que nuestro jefe entre en esa época de DNB y esté, dale, dale. No, recuerden que en cada compresión tampoco tengo que correr. Estoy con la compresión y debo de permitir que el tórax se vuelva a expandir. Y cuando el paciente tiene el tórax expandido, yo debo de insuflar. Tendría que ser coordinado cuando está trabajando en un equipo. Así que no se trata de hiperventilar, se trata de una respiración de calidad que permita que el volumen efectivo sea casi igual a que tendría que estar ingresando y que sea de un oxígeno al 100%. Por eso el ambos está conectado a la máxima capacidad de las tomas de oxígeno o del tambo de oxígeno. Y esto permite que sean de 10 a 12 por minuto. Así que hiperventilar no se debería porque van a generar un barotrauma y entonces puede haber hemorragia alveolar. Y entonces el paciente salió del paro, pero se queda en intensivo no solo por el paro, sino porque gracias al externo entusiasta terminó con hemorragia alveolar. Ahí contestamos las dos preguntas. Ahora, vamos a ver, ¿dónde está esta cosa? Acá. Y vamos a ver, vamos a insertar una cosita aquí. Antes de ver el ritmo, vamos a ver esta cosa. Yo me acuerdo que yo la descargué. Aquí está. Cuando empezamos el RCP básico avanzado, ya caemos a esto. Ahí está. Vamos a iniciar con la administración de oxígeno y el monitor o desfibrilador para saber el ritmo y averiguar qué ritmo tiene mi paciente. Vamos a mover esto un cachito para acá para seguir trabajando con esto y vamos a insertar otra imagen en esta pista. Eso. Solo existen dos ritmos que ameritan la fibrilación. La desfibrilación. Es esta fibrilación ventricular, por la que están viendo, este EKG que están viendo ustedes en pantalla. Se lo voy a acercar, esta gelatina que ven ahí, este corazón gelatinoso que ven ahí. Esto sería desfibrilación ventricular. Este ritmo se desfibrila. Este ritmo, no todos los ritmos. No son Doctor House ni ningún doctor para desfibrilar todo lo que caiga, ¿vieron? ¿Y qué otro ritmo es el que se desfibrila? Bueno, ahorita se los presenta para que no digan, usted dijo que dos y nada más uno me presenta. Vamos a ver. Y aparte de la fibrilación, el otro ritmo que se presenta es la taquicardia ventricular. Ahí está la fotita, está bonita, ¿ven? No es necesario que me sepan leer las ondas del EKG, solo que vean realmente cómo es la diferencia de ver una taquicardia ventricular y, lógicamente, una fibrilación ventricular, ¿verdad? Entonces, estos son los ritmos que vamos nosotros a desfibrilar. Si el paciente presenta uno de estos dos ritmos tipo gelatina, vamos a desfibrilar y a tener en cuenta porque también estos dos ameritarán otro tipo de medicación, no solo la adrena o epinefrina, como le pueden llamar, en donde están, ¿verdad? Entonces, sigamos. Vamos a agarrar ahorita esta onda, la onda desfibrilar. Dijimos, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Pasa esto y entonces yo le doy su descarga. ¿De cuánto va a ser la descarga de un paciente que tiene esto? Bueno, la descarga depende. Si están con ustedes en un hospital donde lo que tienen es simplemente un desfibrilador monofásico de los viejitos que hay que cargar, le tienen que dar 360 joules. Los bifásicos vienen de 120 a 200 joules y las nuevas guías dicen que no existe una diferencia entre darle los mismos 120 o los mismos 200 de inicio e irle subiendo. No existe diferencia entre achicharronar o no el paciente. ¿Ya? Entonces doy mi descarga, la primera descarga en este momento. Y hay que tener un buen desfibrilador. Yo sé que en el intensivo de cuarto nivel, que era solo el intensivo y nadie le podía sacar de ahí, y el de shock. Pero el de shock a veces tardaba hasta 5 minutos a 10 en calentar, porque era viejito, para que pudiera tirar la carga. Entonces, ¿para qué diablos estaba ahí? Pero se los cuento para que sepan cómo estábamos. No sé cómo estén ahora los hospitales, pero en el caso real, esa era la historia de ese momento. Sigamos. Y eso que entre ustedes y yo no hay de diferencia, pero se les comento para que sepan qué pasa. Bueno, sigamos. Luego de la descarga,
ya después de haberle dicho a mis compañeros que se quitaran de ahí, porque si no, van a terminar 2 pacientes en paro, voy a tener que dar un ciclo de 2 minutos de RCP. Aquí van las cuestiones. Y aquí es donde empieza la diferencia. Hay quienes dicen que por lo menos sean 200 compresiones. Hay quienes dicen que sean por lo menos 120 compresiones para cambiar de compresor. Pero realmente lo que dice la AJA es que el compresor intente dar sus 2 minutos. Y esos 2 minutos van a equivaler aproximadamente entre 120 a 200 compresiones torácicas. Así que es lo que tenemos en cuenta dentro de nuestra guía. Y en ese momento en que empezamos a hacer todo este desmadrito, en estos 2 minutos que está brinca y brinca el paciente, tienen que decirle a la enfermería que lo canalice. Y si la enfermería no está porque está comiendo, no sería raro, ustedes tienen que analizar una vía gruesa. No vaya a ponerle una cirugía de 24 porque para qué diablos. Sigamos, aquí hay una parte, sí, la recorté para que se viera más grande. Este algoritmo viene directo de la AJA, por eso lo traje así que no digan, ay, soy el chefío de imagen, no es por eso. Vamos a ver, onta, bebé. ¿Qué va a pasar aquí? Si mi ritmo ya no es desfibrilable, entonces sigo otro camino. Pero si vuelve a ser desfibrilable, sigue siendo la taquicardia ventricular, sigue siendo la fibrilación ventricular, entonces la descarga y se supone que aquí ya tendría que haber administrado en esos primeros 3 minutos la primera dosis de adrenalina y continuar cada 3 a 5 minutos. El protocolo aquí en el ministerio son 3 minutos. Y tengo que ir viendo si voy a necesitar intubarlo. Normalmente sí va. ¿Vuelve a ser desfibrilable? Sí. Si necesita una tercera desfibrilación y el ritmo sigue siendo esa fibrilación ventricular, esa taquicardia ventricular, ¿qué va a pasar? Yo tengo que agarrar estos medicamentos y los tengo que administrar. La adrenalina que ya la venía administrando, pero inicio con la amiodarona, que por lo menos inicio con un bolo de 300 y después voy a agarrar a 150 de cada dosis que necesiten. O inicio con lidocaína, sí, la anestesia que ustedes hasta se toman cuando tienen reflujo gástrico, inicio con ella de 1 a 1.5 kilogramos, miligramos por kilogramo, perdón, de peso, y la segunda dosis de 0.5 a 75 miligramos por kilogramo de peso al día. Día va, dosis, de la pede. Ahora, ¿qué rayos es la amiodarona? A ver, cuéntenme, ¿por qué la amiodarona? Cuéntenme. Pues sí, Agente antiarrítmico. es un antiarrítmico. Bah. Esa respuesta se las paso el año pasado, que estaban en tercero, estaban en farma. Pero es un antiarrítmico ¿de qué clase? Es un antiarrítmico que pues no es selectivo, sino que va a agarrar tanto alfa como beta bloqueantes y lo que hace es que al capturarlos reduce la despolarización ventricular, por lo cual se puede salir de esa arritmia. Y la lidocaína, aunque lo vemos como anestésico, este anestésico también al inyectarse inhibe las fibras nerviosas cardíacas y permite de esta manera hacer que se ralentice la despolarización y evitar esa taquicardia o esa fibrilación ventricular. ¿Ya saben por qué entonces cuando ustedes infiltran con lidocaína hay que ver no darle un vaso para que no vaya líquido en el torrente sanguíneo de eso? Sigamos. Bueno. Pero bueno, estamos hablando de RCP, pero me encanta la forma, entonces por eso me vine para acá. Vamos a ver. Y agarremos la última parte de este algoritmo loco que tengo por acá. Vamos a ver. ¿Qué estás? ¿Qué poner? Bueno, esta es la parte de aquí. Vamos a ver. Si el ritmo ya no es desfibrilable, pero tiene ritmo, entonces aquí, es lo que se me había olvidado decirles, lógicamente, no quiere decir que yo dé RCP a un paciente con ritmo. Voy a dar RCP a un paciente que tiene estos ritmos. La fibrilación ventricular hasta que se salga de ella. Cuando salga de ella, hay que ver que ya tenga lo que dice el algoritmo de la AJA, signos de retorno a la circulación.
y pasarlo a cuidados intensivos, y si todavía no ha retornado la circulación, si sigue en paro, poder seguir con estos puntos que ahora vamos a ver. Digamos que el paciente entró en asistolia, no tiene pulso, entonces lo primero es la adrenalina, no la descarga. Esa es la diferencia entre un ritmo desfibrilable y no desfibrilable. La adrenalina y seguir con lo mismo. RCP cada 2 minutos hasta que podamos ver y en ese tiempo ir tratando las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Bueno. Va. ¿Y qué es prioritario? ¿Qué es lo mejor? Esto podría ser esta pregunta de parcial. Cuando el ritmo es de estos, es un ritmo desfibrilable, lo prioritario es el tratamiento eléctrico. Por eso está primero. Pero cuando el ritmo es una asistolia o es cualquier otra cosa que se tenga que dar en el RCP, pero no es estos ritmos de fibrilación de taquicardia ventricular, cuando no son estos ritmos, lo que interesa son las compresiones torácicas. Así que toda la clase les he dicho que lo primordial son las compresiones torácicas y en el RCP básico, sí, ojo. Si yo digo, en el RCP básico lo primordial son las fibrilaciones, son las compresiones torácicas sin importar el ritmo, sí, porque en el RCP básico yo no tengo desfibrilador. Pero en el RCP avanzado, media vez yo tenga el desfibrilador, tenga lidocaína, tenga epinefrina, esto ya es un RCP avanzado. Cuando yo use esto, lo principal es saber el ritmo, y si sé el ritmo, entonces lo principal es, si es de estos dos, lo desfibrilo. Y si no, lo principal siempre van a ser las compresiones, aún sobre la respiración, porque puede ser que no consigan un ambú, y en lo que lo buscan, hay que estar comprimiendo. Como aquí el algoritmo decía tratar causas reversibles, lógicamente para sacar a un paciente del paro, tengo que empezar a tratar lo que lo llevó al paro. Y existen causas reversibles de la parada cardiorrespiratoria y que conocemos normalmente como las 5H y 5T. De tilo, de manzanilla, de romero, no. Las 5H que tenemos lógicamente sería hipovolemia, una pérdida, un shock hipovolémico, hipoxia, lógicamente lo conocemos. Tenemos lo que se llama hidrogenión. ¿Qué es hidrogenión? Una acidosis. Puede ser alcalosis, sí, pero la alcalosis es un poquito menos reversible a veces, pero lo puedo poner en los cambios del hidrogenio. La otra va a ser la hipo o hipercalemia, o sea, de potasio, ¿se acuerdan de eso, verdad? Y lo último va a ser la hiponatremia. Esas son las 5H. Y las 5T, neumotórax, atención. ¿Por qué puse la E ahí? La atención. La otra sería la, vamos a ver, lo que es las toxinas, una intoxicación, un envenenamiento. La otra sería la trombosis pulmonar, que no se ve aquí. Trombosis pulmonar. Y lo último sería el taponamiento cardíaco. Y lo último sería la trombosis coronaria. O sea, unión. 5T y 5H. Entonces hay que tratarlas para seguir sacando al paciente. Bueno, yo hablé de una palabrita que se llama respuesta, como es, vuelta a la circulación espontánea. ¿Qué diablos es eso? Bueno, cuando el paciente ya logró tener pulso, ya es un ritmo estable, yo tengo que pasar a controlar algo, tengo que pasar a hacer un proceso para esta vuelta a la circulación espontánea, un protocolo. Este protocolo es sencillo. Este protocolo lo único que lleva es simple y sencillamente, cuando ya está en el retorno, esta es la siguiente fase después del RCP, el retorno a la circulación espontánea, que se denomina RCE. Yo tengo que empezar primero a colocar el tubo, si no lo he puesto, tubo endotraqueal. Después de eso, a ver la ventilación. Y para la ventilación yo tengo que asegurarme que mi paciente tenga 10 ventilaciones por minuto, por lo menos en el ventilador o en el AMBU, en lo que busco el ventilador. Tengo que ver que tenga una saturación de oxígeno en gases, perdón, en oxímetro, por lo menos
de un 92 a un 98%. Y por último, tengo que ver en esto ventilatorio que la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, en, en los gases arteriales esté dentro de los límites normales, 75 a 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? Eso ya lo sabían. Y luego los parámetros hemodinámicos. En la hemodinamia yo voy a ver que la PA sea por lo menos mayor de 90 la sistólica, y si no, por lo menos que la PAM sea mayor a 65, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tendría que tener en cuenta con mi paciente cuando ya tiene pulso, no se fue, no se lo quiso llevar San Pedro. Ahí vamos. ¿Y qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, actualmente, cuando fue la pandemia más fuerte, cuando estábamos en esa crisis horrible, se activó un protocolo de guerra y se le daba solo a los pacientes que tenían posibilidad de salir, jóvenes, con morbilidades, vacunados con 1 o 2 dosis. Posteriormente a eso, pues ya fuimos mejorando. Pero incluso no se les desconectaba de la máquina, seguían conectados y se les ambuceaba, tenían que tener equipo de seguridad. Pero si no, tiempo se intentó prono. Y cuando se hace un RCP prono, porque se puede por X o Y motivo, entonces el paciente se le tiene que dar a nivel de las escápulas, a nivel debajo de las escápulas, por ahí por T10, y no se le da así, sino que está así. Y se le da en donde está colocado la parte posterior del ventrículo izquierdo, para tener eso. Y la desfibrilación, en lugar de poner las paletas así, se le pone en la parte lateral del tórax para poder hacer. Bueno, dudas, comentarios, sugerencias, mentales de generación. No. A ver. Ya los escucho. Cuéntenme. Doctor, ¿Sí? ¿Todo bien? Cuéntame. eh, ¿hasta qué momento dejamos de, digamos que en caso de la adrenalina, hasta qué momento decimos que ya no da más y dejamos de hacer resucitación? Ay, gracias, Pili. A mí se me había olvidado, viste que había, funciono monologando y se me olvida. Por eso soy malo ligando, porque se me olvida lo que yo. El problema es este. El problema es que cuando yo doy RCP, las guías dicen no dar más de 20 minutos. Eso quiere decir que la dosis de adrenalina última podría ser la dosis del minuto 18, del minuto 17, para que no demos una más de estas. ¿Por qué? Porque después de esto me puedo quedar con latidos reflejos por la estimulación adrenérgica por lo menos 3 a 5 minutos, que es la vida media de la adrenalina. Entonces se sugiere que en el minuto 17-18 se pase la última adrenalina y se deje de dar, porque al minuto 20 ustedes tienen que dejar de dar RCP. ¿Por qué? Porque después de los 20 minutos sí ya existe daño neurológico, sí o sí. O sea, antes de los 20 va a existir, pero el riesgo es menos a que después de los 20 ustedes no saquen, porque hay gente que por llevarse a de héroe hasta media hora y lo único que hacen es conseguir un vegetal. Pero gracias, Cristian. Gracias, doctor. Ok, bueno, ahí está. Entonces vamos a dejar ahí RCP, está bonito, está chinguero. Y vamos a pasar rápidamente a la lectura crítica. Yo sé que eso lo odian, que no lo quieren, pero ahora se los tengo que presentar, es parte de, que les va a servir en algún momento de su vida, créanme, no digan que no. La ventaja de ustedes es que, la ventaja de ustedes es que ya conocen los estudios. Entonces esto es rapidito, así que vamos a ir a hacerlo así al chas chas. Bueno, denme chance que estaba haciendo de Pumas. Ya la edad. Ahí está. Vamos a compartir nuestra pantallita. Ahí está. Y vamos a entrar aquí. Bueno, entonces primero lo que necesitamos es una plantilla. Esta plantilla de lectura crítica, que es lo que estamos haciendo lectura crítica, viene de CASPE. CASPE es el programa para la lectura crítica en español. Y tiene formularios para cada tipo de estudio. Podemos ver casos y controles, y pues son plantillas ya elaboradas por varias personas, específicamente por Juan Cabello. Les voy a mostrar de dónde se sacan, porque puede ser que algún día necesiten. Ustedes buscan Caspe en internet, así, Caspe, no Casper, Caspe. Tiene que aparecer esta probabilidad de lectura crítica. Entran ahí y van a buscar en materiales. Van a ir a buscar exactamente
van a ir a buscar exactamente aquí donde está instrumentos para la lectura crítica y van a encontrar los que ven. Entonces van a encontrar lo que necesitan según el tipo de estudio y lo que yo necesito son casos y controles y que lógicamente yo ya descargué y está aquí. ¿Y ahora qué necesito? Bueno, necesito un estudio de casos y controles para evaluar. Les voy a dar un ejemplo con un estudio viejo que tengo por aquí. Por ejemplo, este es un estudio de casos y controles. Y lo vamos a ver. Para hacer lectura crítica no tengo que leer todo el estudio, todo el artículo, sino que simple y sencillamente tengo que notar mi plantilla. ¿Dónde mi plantilla? ¡Qué burro! Vamos a sacarla. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es agarrar mi plantilla y me voy a pasar para acá en medio, porque aquí donde estoy no les dejo de estorbar. A mí también para acá para no fregarles. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hacer un poquito más chiquito para que la calva se me mire menos. Ahí está. Y segundo, les voy a presentar. Lo ideal que ustedes tienen que tener es ver primero el artículo y recuerden que los artículos tienen que tener por lo menos un título que no exceda las 15 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Está bien. Y segundo, tienen que tener ustedes en el título por lo menos la pregunta pico o los elementos fundamentales de él. Así que vamos a tener, aquí dice relación entre la presión de pulso y la enfermedad cerebrovascular. ¿Quieren ver qué asociación existe entre la presión de pulso, que es el restar la sistólica menos la diastólica, y los riesgos de tener una enfermedad cerebrovascular? Vamos a analizar un estudio de casos y controles que, como aprendieron en la cirugía, es un estudio analítico observacional de los de primer nivel y que pues permite hacer la comparación de riesgos o de beneficios a través de su unidad central, que es el odds ratio. Ocasionalmente puede haber alguna otra medida, pero casi siempre buscamos el OR u odds ratio, que ustedes ya se ven hasta calcular. Espero yo y que el Señor me ayude a que sí sea. Sigamos. Esta plantilla trae preguntas, y las primeras preguntas son las preguntas de eliminación, y lo que tratamos de hacer es evaluar las tres partes que tiene que tener una lectura crítica. Lo que es la validez interna, el impacto y la aplicabilidad. Entonces, la primera sección nos va a hablar de la validez interna. Si es un artículo bien estructurado. Y entonces yo no tengo que ir a buscar a la introducción, no tengo que meter a los resultados, sino me voy a meter simplemente al resumen. Por eso el resumen o abstract es tan importante de un artículo. Y también me voy a ir a meter, si es que es necesario, a la sección de metodología para calificar. ¿Y para qué califico un artículo? Primero, para saber que es válido. Y segundo, para usarlo en una investigación y saber que es de calidad. Se los digo porque algún residente va a decir, ya leíste el artículo de no sé qué. Y van a decir ustedes, no, es que ahí dice que tal cosa y que por qué no te actualizas. No es solo actualizarse, es saber qué calidad de cosas estoy leyendo. ¿Ya? Entonces, lo primero es ver esto. Me pregunta, la primera pregunta, valga la redundancia, el estudio se centra en un tema claramente definido, dice, y dice que tiene que tener promedio de población y factores de riesgo estudiados. El título me dice, de una vez, parte de esto. La relación entre la presión de pulso y enfermedades cerebrovasculares. O sea, ya sé qué es lo que está estudiando. Presión de pulso y SB. Voy a la introducción. Algunos tienen introducción en el abstract, algunos no. Y lo que quieren es decirme que la presión de pulso es un importante marcador o predictor de la enfermedad cerebrovascular. Bueno. Y de ahí dice que los objetivos, determinar la relación entre la presión de pulso y la enfermedad cerebrovascular en pacientes hipertensos y no hipertensos. Ya me dijeron qué población. Si la presión de pulso afecta y puede dar un predictor, aunque el paciente no sea con HTA. Como sí cumplo con estos ítems, sí está la población estudiada claramente, aparecen los factores de estudio y lo que se ve es beneficioso. Entonces lo que yo hago es, lógicamente aquí me va a costar porque cuando abro este tipo de explorador me cuesta un huevo. Lo que trato de hacer es marcarlo y decir sí. Bueno, si yo veo que está dudoso, le pongo no sé, y si definitivamente no llenan los parámetros de nivel, pongo no. La siguiente pregunta de eliminación dice, los autores han utilizado un método apropiado para responder a la pregunta y quiere decir que si el estudio de casos y controles es buen estudio para esto. Y pues podría ser, vamos a analizar lo que dice el objetivo y otra vez dice, determinar la relación entre la presión de pulso y la enfermedad cerebrovascular en hipertensos y no hipertensos. O sea, quieren comparar dos tipos de población.
hipertensos y no hipertensos. Y es fácil, sí, porque lo que van a hacer simplemente es comparar la presión de pulso que todos tenemos sin necesidad de agregar nada más. Quiere decir que técnicamente sí es un buen estudio para ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué sería un mal estudio? Un mal estudio podría ser decir, es que fíjense que voy a comparar la diferencia entre la población, ¿qué podría decirle yo? La población vacunada contra el dengue y aquellos que les dio dengue, pero vacunada contra el dengue con la vacuna que se está usando, experimentando en África, y aquí en Guatemala la población que no está vacunada. Ese es un estudio muy distinto de poblaciones y de todo. Entonces, lógicamente, casos y controles ahí no servirían. ¿Ya? Entonces, como ambas respuestas son sí, contesto a esto. ¿Merece la pena continuar? Y como ambas son sí, sí merece la pena continuar. Si fuera un no sé y un sí, todavía. Si es un no y un sí, hay que pensarlo. Y si no sé o no, o dos no, lógicamente ese estudio ya no se usa. ¿Para qué lo voy a leer? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahí dejé el estudio y no tengo que releer las 11 páginas que trae este estudio, sino que simple y sencillamente leo el objetivo y ya. Luego entro a la siguiente parte, siempre en lo que es validez interna, y entro a lo que se llama las preguntas de detalle. ¿Y qué son las preguntas de detalle? Las preguntas de detalle, voy a poner aquí. Ahí está. Vamos con esto. Aquí es más fácil porque hay preguntas que se van a contestar al responder a estos ítems. Y entonces, si yo logro, aunque no debería ser así, pero es una pista para poderla utilizar, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems, por lo menos, bueno, puedo tener 5, puedo tener 4, los 8, de estos 8, para que mi respuesta sea así, la respuesta tendría que ser arriba del 50%, o sea, 5 para arriba. Si son 4, le puedo poner un no sé, y si mi respuesta solo es buena a 1, 2 o 3, le pongo un 1, para que vayan viendo que también pueden hacerlo por porcentajes. La primera pregunta dice, los casos se reclutaron de forma aceptable. Vamos a ver qué dice el estudio. El estudio dice así. Es un estudio explicativo analítico del caso control. El grupo de casos fue de 226 pacientes con el diagnóstico de SBT trombótico en la sala de ictus del Hospital General Enrique Cabrera, tal. Y el grupo control también son 226. ¿Se acuerdan cuando hablamos de casos y control dijimos que puede ser 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, hasta 1 por 4? Y aquí es 1 por 1, así quedamos bien. Entonces, un grupo con enfermedad, un grupo sin enfermedad, y se tomaron dos grupos. Uno con presión de pulso 60 y otro con presión de pulso arriba de 60 en pacientes hipertensos y no hipertensos. De esa manera los dividieron. ¿Cómo se seleccionaron? Vamos a ver. Contestemos estas preguntas. Dice, se han definido de forma precisa, sí, ya sabemos que se han definido de forma precisa porque sabemos que son cuántos son y cuáles son sus características. Son representativos, sí, porque fue toda la población de ese hospital y por ende de esa área. Ahora vamos a ver esto. Una marca temporal, dice. Vamos a ver, la marca temporal está aquí. Sí, 2 años, 14 al 16. Sí hay una marca temporal. ¿Y son de incidencia o prevalencia? Si son de otro caso, pues baja un poquito. ¿Son de incidencia o prevalencia? Sí son de incidencia. ¿Cuántos casos nuevos hubieron? ¿Y cuánto fue el total? O sea, también fue un de prevalencia. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Hasta aquí podría ser, no sé. ¿Se seleccionó un número suficiente de casos? Dijimos que sí, porque dice que son todos los pacientes de esta área. No había más, no podía seleccionar más pacientes. Y por último, ¿hay algo especial que afecta a los casos? O sea, algo que los separe, ¿no? Tiene potencia estadística y son fiables. Vamos a contestar, aunque aquí ya llevamos 5, ya podríamos poner sí, pero vamos a contestar, y para contestar no leo más que la metodología. Y aquí me empieza a decir cómo fueron incluidos, están sus criterios de inclusión, de exclusión, y se dan cuenta quiénes fueron incluidos. Cada una de estas variables. Y hay una potencia estadística, sí. Está bien, ¿se acuerdan de esto? Por si ustedes se les olvidó. Ellos reportan una P de 0.05 menor y un intervalo de 5%. O sea, técnicamente, sí hay un sistema fiable para establecer los casos y sí hay una potencia estadística. Solo hay una pregunta que no se puede contestar porque realmente no hay nada especial que los altere. Entonces, como tengo 7 de 8,
es sí. Pues sigamos. ¿Los controles se aseguran de manera aceptable? Sí, porque es exactamente lo mismo. Fue el mismo proceso, solo que son los que no tenían esa enfermedad. Pues sí. Continúo. Dice, la exposición se midió de forma precisa para evitar sesgos. Vamos a ver. Se midió la exposición claramente y se midió de forma precisa. O sea, quienes tenían estos datos, sí. Si vamos aquí a metodología, se sabe que para evitar sesgos, mire, recogidos por el investigador principal, por el investigador sustituto y procesados, analizados con aspectos técnicos y metodológicos. Se obtuvo por interrogatorio, examen físico y historia clínica. O sea, se hizo totalmente un protocolo para esto. Como dice un protocolo para esto, entonces dice que sí, sí hay una forma precisa. Los autores utilizaron variables objetivas o subjetivas. Lógicamente, si estoy en ciencias de la salud, espero que sean objetivas porque sé que las voy a contabilizar. Y sí, miren, números, datos de sexo femenino y masculino, características que puedo sumar, datos objetivos de valores de presión arterial, o sea, sí, fueron objetivas. ¿Las variables reflejan de forma adecuada lo que quiero? Sí, reflejan lo que estoy buscando. Los métodos de medida fueron similares para casos y controles, ya vimos que sí, que usaron para esto el mismo tipo de cosas. ¿Se usó cegamiento? No, no hubo ciegos. Ciegos, ¿se acuerdan? Es cuando no se sabe quién está en cada grupo, el único que no hubo. Y la relación temporal es correcta, fueron 2 años, pero lógicamente en esos 2 años hubieron muchísimos casos porque un SB no dura tanto. ¿Y cómo es eso? Entonces, sí. ¿Qué factores de riesgo han tenido en cuenta? O sea, ustedes sienten que les faltó algo. Ellos tienen la edad, tienen el sexo, tienen el tabaquismo, tienen la hipertensión arterial, tienen el valor de pulso, tienen cómo se trata la presión. Siento yo que para lo que buscan ellos no. Si ustedes consideran que falta algún factor, aquí se enlista lo que ustedes consideren que falta. Se pone, se escribe. Por ejemplo, yo dijera, fíjese que siento que está viendo con aterosclerosis, entonces para mí que faltó. Para mí que faltó aquí, que agregaran ustedes, por ejemplo, me dejan escribir sobre esto. Bueno, normalmente como el día que usted va a usar ya la trasladé yo a Google, entonces pues ahí ya va a poder agregar comentario. Pero aquí podrían poner, faltó, digamos, niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial de factores de confusión? O sea, algún método estadístico para evitar esto. Pues lo que han hecho simplemente ellos es tener sus tablas y valorar medidas estadísticas que puedan medir a través de este tipo de estudio. Así que sí. Y si yo contesto sí aquí, quiere decir que mi estudio está teniendo una buena metodología, porque la mayor parte de la primera parte, pues sí. La B, el impacto, o sea, si los resultados van a ser trascendentales. Bueno, yo no me voy a decir de resultados porque sería trampa, sino que se supone que para un estudio bien hecho, tendría que encontrarlo aquí, en el abstract. ¿Y qué hago aquí? Tranquilo. Vengo yo, y aquí lo que tendría que hacer es simple y sencillamente copiar los resultados. Copio y pego. Todos estos. ¿Y qué resultados tiene el estudio? ¿Y por qué lo pego ahí? Para ya no tener que buscarlos después. Vamos a leer los resultados. Dice que la media de edad fue de 59 años, 69% masculinos, la hipertensión fue 70% de fumadores, 35% con presión de pulso mayor de 60, la asociación entre presión de pulso de 60 con SB resultó de 4.7, o sea, una presión de pulso de 60 tiene 4 veces más riesgo. Y en no hipertensos resultó ser que era significativa con 6.86%. Y esto quiere decir que a pesar de que no son hipertensos, sí tienen un riesgo de 6 veces de padecer un SB solo con que la presión de pulso sea arriba de 60. Eso es lo que ellos ponen aquí. Estos resultados yo los pego aquí. ¿Cuál es la predicción de los resultados? Pues ya vimos que buscan el valor de P, buscan el intervalo de confianza. Aquí está el intervalo de confianza del 95%. Y si quisiera el valor de P, yo ya lo había encontrado de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el P? ¿Dónde está?
Aquí está, 0.05. Entonces lo pongo aquí y lo escribo. Luego me pregunta si creo esto. Esto ya es más personal, lógicamente. Dice que con una presión de pulso mayor de 60 va a haber mayor riesgo de ISB. Yo sí me lo creo porque hay una mayor distancia entre más presiones o está más alta una que la otra. Yo sí me lo creo. Y como sí me lo creo y tengo lo demás ya repuntado, tiene un buen impacto. Y lo último, vamos con lo que es la aplicabilidad. ¿Puedo aplicar en mi medio estos resultados? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si son bastantes datos para trasladarlos a mi paciente, quiere decir que si la población es similar, quiere decir que si te cuento con lo mismo, sí, cuento con esfigmo, cuento con laboratorios, cuento con que son poblaciones latinas, este estudio de Santiago de Cuba, entonces sí puedo usarlo. Y los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia, como se supone que cuando hago lectura crítica, estoy leyendo varios artículos, se supone que tengo conocimiento para corroborar que esto es cierto. Pero cuando es un artículo como este y no tengo otro a la par, puedo colocar no sé, y no quita de mérito al artículo, porque estoy haciendo algo franco, yo no lo sé, pero sí me creo sus resultados porque sí puedo usarlos en mi estudio. Entonces, cuando yo contesto esto, quiere decir que tiene buena metodología, buen impacto y buena aplicabilidad, y este estudio pasa a ser o parte de mi práctica clínica o pasa a formar parte de investigación. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ustedes eso van a hacer. Lo que van a intentar hacer ahorita es simple y sencillamente, pues, ¿cómo se llama esto? Pues solamente terminarlo y tratar de hacerlo a través del formulario de Google, de Google no, formulario de Moodle, que yo subiré, no ahorita, en estos días como tarea. Por eso la clase va a quedar grabada. Y esto va a ser personal. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? ¿No? Entonces doy por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha. Nos vemos.